Simplemente me decía que mi cuerpo, pues mi sistema inmune reaccionaba de manera no normal y de manera muy exagerada al polen y a otros alérgenos. ¿Por qué entonces hay personas que viven en los sitios más contaminados del mundo a nivel ambiental y no padecen sinusitis ni rinitis alérgica? Es curioso, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas a las que se le culpa, digamos, ¿no? Las alergias o se le achaca las alergias, pero en realidad no todos tenemos reacción al pelo del perro, ni al polen, sí a muchas personas, y eso en realidad nos dice que muchas personas efectivamente luchamos con una infección estreptococo crónica. Y es por esto que podemos ver un empeoramiento de los síntomas cuando respiramos estos productos. A veces no te das cuenta y pasas por un jardín que ha sido recién fumigado, tú notas que estás como sobrecargado y tienes algún brote y no sabes exactamente vincular, unir los puntos de cuál fue la causa y cuál es la consecuencia. Hola y bienvenidos a otro episodio de Alimentos para tu Salud. Hoy vamos a estar hablando de la sinusitis y de la rinitis alérgica. Si alguna vez te diagnosticaron en algún momento con sinusitis o rinitis alérgica, entonces formás parte del 10% de la población mundial que padece esta condición que es extremadamente molesta. Y casi el 9% de las estadísticas de estas personas, según las estadísticas, lo padecen de forma crónica. Seguramente te habrán dicho que es alergia por culpa del polen o de otros alérgenos o de resfriados persistentes o infecciones que no se terminan de curar. Pero como vamos a ver a continuación, la gran mayoría de estas supuestas causas son en realidad síntomas y que están creados por una misma causa que siempre pasa desapercibida. Hay hoy muchísimas personas que tienen estos diagnósticos, pero que hoy han logrado vivir sin síntomas gracias a la información avanzada de Médico Medium. Y tenemos el testimonio de Petra que nos va a compartir su experiencia. Así que si algo de esto les resuena, quédense por acá. Primero que nada, antes de todo, vamos a entender un poco qué es la sinusitis y la rinitis alérgica según la ciencia convencional y cuáles son los síntomas. Vale, bueno, la sinusitis es una inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales. Su origen es casi siempre un foco inflamatorio en la nariz, por lo que se denomina habitualmente como rinosinusitis. Normalmente se divide en sinusitis aguda, cuando el tiempo de evolución es menos de 3 semanas, subaguda cuando los síntomas persisten entre 3 semanas y 3 meses, y luego la crónica cuando la duración de la enfermedad es mayor de 3 meses. Cuando los senos paranasales, perdona, se inflaman o se bloquean, el moco se acumula, se altera la ventilación y se favorece la infección o la inflamación crónica. La ciencia también distingue la sinusitis de la sinusitis aguda recurrente. En la primera, los síntomas nunca desaparecen del todo, aunque sean leves. En la segunda, los episodios se repiten hasta 4 veces por año. A ver por dónde han salido con este número, pero 4 veces por año. Pero hay etapas en las que no estén. Como veremos más adelante, ambas son causadas por lo mismo, solo que en el segundo caso, que es la sinusitis aguda recurrente, nunca se solucionó la causa real y es por eso que vuelve a ocurrir una y otra vez. El problema es que al ser episodios aislados, se los suele identificar con otras causas o, en muchos casos, nunca se hace la conexión entre ellos. Es muy común que la sinusitis se confunda con alergias o sensibilidades ambientales, pero veremos cuál es la causa real de todos estos problemas. Vamos a ver un momentito los síntomas. Tenemos dolor y presión detrás de los ojos y la zona maxilofacial, que se refiere al área que abarca la boca, dientes, paladar, estructura asociada con el masticar también.
así como la nariz. Tenemos secreción y congestión nasal, pérdida parcial o total de sentido del olfato, fatiga y sensación de malestar general, cefalea o dolor de cabeza, fiebre a veces, dolor de garganta puede haber y goteo entre la nariz y la faringe. Tos que tiende a empeorar por la noche. En el caso de la rinitis alérgica o fiebre del heno, vemos que los síntomas son muy parecidos, especialmente la congestión y el goteo de la nariz. En este caso también podemos ver estornudos y ojos llorosos. ¿Y cómo se diagnostica la sinusitis y la rinitis alérgica? Los médicos usan varias estrategias para diagnosticar la sinusitis. Normalmente se observará el historial clínico y se realizará un examen físico. Si se considera necesario para observar en detalle el interior de los senos paranasales, se puede realizar una endoscopia nasal también. Se puede utilizar técnicas de imagen como tomografías o radiografías para evaluar el interior de los senos paranasales o incluso un cultivo del seno nasal y paranasal, especialmente si se observa que los síntomas no mejoran con el tiempo o con el tratamiento del médico. En algunos casos, los médicos también recurren a pruebas de alergia cutáneas o también de sangre para averiguar los anticuerpos específicos contra los alérgenos. Nos parece importante mencionar que Médico Medium habla sobre estas pruebas y lo imprecisa que realmente son para determinar alergias, sobre todo porque sirven de chivo expiatorio para señalar cómo causa algo que no lo es y seguir pasando por alto a la causa real. A menudo estas pruebas terminan haciendo creer que debemos evitar ciertos alimentos que realmente nos hacen bien o incluso depender de por vida del uso de medicamentos como corticoides. Y de eso hablaremos en breve. Bien, gracias, Petra. Vos, no sé cómo eran vos te reconoces en alguno de estos síntomas porque vos lo padeciste bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante tiempo y bastante fuerte. Pues sobre todo los síntomas que tenía yo en primavera o principios de verano, mayo, junio, yo tenía muchos estornudos. Parece nada, pero si constantemente estás estornudando es una molestia increíble. Me goteaba la nariz, tenía la nariz congestionada, tapada, y lo peor eran los ojos rojos que se hinchaban y picaba muchísimo. Me quería arrancar los ojos del picor que tenía, pero constantemente durante meses. Y siempre quise frotar. Era una cosa muy, muy desagradable. Estos eran mis síntomas. Entonces sí, algunos se parecen, pero otros no tanto. ¿Y te dijeron cuál era la causa detrás de estos síntomas? No, simplemente me decían que mi cuerpo, pues mi sistema inmune reaccionaba de manera no normal. No me decían que era autoinmune ni nada de eso, pero que no era normal y de manera muy exagerada al polen y a otros alérgenos. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las causas principalmente o que establece la medicina convencional para los síntomas de la rinitis alérgica y la sinusitis? Bueno, si no se trata de malformaciones como desviación del tabique nasal, por ejemplo, hipertrofia de cornetes o presencia de pólipos nasales que dificultan el drenaje de la mucosidad, la ciencia nos dice que una de las siguientes causas es la que provoca los síntomas de la sinusitis o rinitis alérgica, como nos acaba de explicar Petra. La causa más común son las infecciones virales. Los resfriados causados por rinovirus, coronavirus o virus de la influenza pueden desencadenar inflamación en los senos paranasales. Cuando la inflamación viral impide el drenaje normal de la mucosidad, es cuando las bacterias como Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, pueden proliferar y causar infecciones
secundarias. La ciencia afirma que las inmunodeficiencias, por ejemplo, en las personas con el virus VIH o el uso prolongado de corticosteroides, por ejemplo, pueden aumentar la susceptibilidad a infecciones recurrentes. La ciencia incluye entre las causas también la exposición a alérgenos como polvo, ácaros, polen o moho, y por otro lado los irritantes ambientales en las causas, ¿no? El humo del tabaco, por ejemplo, contaminantes del aire y químicos irritantes que pueden inflamar los tejidos nasales y predisponer a la sinusitis. ¿Por qué entonces hay personas que viven en los sitios más contaminados del mundo a nivel ambiental y no padecen sinusitis ni rinitis alérgica? Es curioso, ¿no? Pues esto es porque según Médico Medium, en estas personas no hay presencia de la causa real y a continuación veremos cuál es esa causa. Aquí es fundamental explicar que según lo que podemos aprender de esta información médica avanzada de Médico Medium, muchas de estas llamadas causas son en realidad un síntoma más y que no necesariamente indican casualidad. Otro ejemplo, se dice que una de las principales causas de la sinusitis crónica son las infecciones recurrentes, resfriados o gripes. Sin embargo, no todas las personas que tienen una gripe terminan con sinusitis. Eso lo sabemos todos. Todos hemos tenido gripe, ¿no? Gripes en el pasado. De hecho, es en un 20, de 20 a 30% de los casos no se llega a detectar ningún virus gripal en estas personas, y esto es porque gran parte de las infecciones sinusales no están causadas por virus. Los virus que sí están detrás debilitando el sistema inmune no son solo los de la gripe o influenza, sino los virus latentes que permanecen durante años en el cuerpo, causando daño y síntomas crónicos y pasando desapercibidos, como el virus Epstein-Barr. Tenemos dos episodios sobre el virus Epstein-Barr. Como es un virus bastante complejo, merece la pena, si os interesa, pues, ver esos dos episodios, porque aquí no vamos a entrar en los detalles. En el caso de la rinitis alérgica, la ciencia supone que la causa, en general, es que el sistema inmunitario, como ha explicado Petra, identifica una sustancia inofensiva, un alérgeno, transmitida por el aire como dañina. Y para defenderse el cuerpo produce anticuerpos IgE, los que salen elevados en los tests, y le da la señal al sistema inmunitario de liberar histaminas que generan los síntomas. Pero curiosamente esto no explica por qué estos alérgenos generan reacción en algunas personas y en otras no. Lo que sí sabemos es que el alérgeno no es el problema, sino si no, todos tendríamos la misma reacción. Y ahora hablaremos más de esto. Pero primero veamos el tratamiento habitual basado en lo que la ciencia sabe hasta el día de hoy. El tratamiento está enfocado, como en gran parte de las condiciones de las que hablamos en estos episodios, principalmente en aliviar los síntomas. Y esto quiere decir que se suele prescribir lavados nasales para aliviar la congestión o analgésicos en el caso de dolor. En el caso de síntomas agudos o crónicos, lo más común es que se recurra a corticoides intranasales, que en muchos casos se pasan a aplicar constantemente, al igual que, por ejemplo, las largas tandas de antibióticos. Y todos sabemos que eso no es bueno. Y cuando la persona deja los antibióticos, a menudo los síntomas vuelven y tiene que volver a tomarlos para controlar los síntomas. O lo que es peor es que a veces los antibióticos dejan de hacer efecto y hay que recurrir a antibióticos cada vez más potentes. Esto es porque nunca realmente se atacó la causa
real. Todo lo contrario, de hecho, como hemos comentado en otros episodios, gracias a Médico Medium sabemos que no solo es que estas bacterias patógenas, ¿no? Bacterias malas se vuelven inmunes a los antibióticos, sino que se alimentan incluso de ellos. Con el tiempo la gente al final se resigna y acepta su enfermedad como crónica y además tienen que luchar con los efectos secundarios de los antibióticos. Así que yo creo que si alguien está en ese punto, ¿no? Yo creo que está muy bien si están luchando con estos síntomas. Creo que merece la pena escuchar el resto del episodio para ver qué otras opciones hay. Sí, me acabo de acordar cuando era joven, a mí me pasaba lo mismo con los ojos, me hicieron el test de la alergia y me salió a un montón de cosas que ahora no, nada que ver, y me dieron un Ventolin que supuestamente iba a tener que usar toda la vida, porque eso es lo que te toca, ¿no? Y ya está, y te resignas. Bueno, para los que no nos resignamos, ¿no? Y queremos mirar un poquito más allá, vamos a ver cuál es la causa real, la causa que nos comparte Médico Medium. Bueno, Médico Medium nos dice que la causa detrás de la sinusitis es la bacteria Streptococcus, que se aloja en las cavidades sinusales, a veces de por vida, generando mucosidad, secreción, dolor e incluso a veces tejido cicatrizal y pólipos. Normalmente se confunde con alergias crónicas o sensibilidades ambientales o a la calidad del aire, mientras que el estreptococo es el problema subyacente con los senos paranasales. La inflamación y las infecciones de los senos paranasales se provocan al alimentar las bacterias, el estreptococo, con sus alimentos favoritos, que son los huevos, los lácteos y el gluten. Los ambientadores, las velas perfumadas, los perfumes y las colonias irritan y pueden detonar esta afección, estos síntomas, porque reducen el sistema inmunitario, lo hacen bajar un poco y esto permite que haya brotes de síntomas. Y es por esto que podemos ver un empeoramiento de los síntomas cuando respiramos estos productos. A veces no te das cuenta y pasas por un jardín que ha sido recién fumigado o aparecen cosas que caen del cielo, de las nubes con la lluvia y tal, y tú notas que estás como sobrecargado y tienes algún brote y no sabes exactamente vincular, unir los puntos de cuál fue la causa y cuál es la consecuencia. Pero pueden pasar estas cosas. Es cierto que también puede haber una infección de los senos paranasales debido a una gripe, pero mientras uno se recupera de la gripe se puede producir una gran cantidad de moco y esta puede llegar a ser difícil de expulsar, ya que el cuerpo sigue produciendo grandes cantidades para evitar que el virus de la gripe cause daños en los conductos sinusales. Pero en estos son los casos agudos y puntuales, no crónicos y recurrentes. Quizás estás pensando que tú no tienes estreptococos. Tú dices, yo estoy bien, no tengo, pero es prácticamente imposible porque se trata de la misma infección que tuviste a lo largo de tu vida si alguna vez tuviste una faringitis estreptocócica, una infección de oído, una infección de garganta, una infección urinaria o, por ejemplo, un orzuelo que quien más o quien menos, alguna de estas puede que las hayas tenido. Si no tuviste ninguna, pues afortunado que eres, pero normalmente son afecciones leves que más o menos cada uno ha pasado por ahí, porque además es una bacteria que es muy fácil de contagiarse, como ya dijimos en el episodio correspondiente al estreptococo, que tenemos un episodio dedicado a esto en particular, a esta bacteria en particular, y ahí hablamos de las maneras de contagio. Esta causa que tuviste en ese momento, el estreptococo no desapareció cuando se acabó la infección de garganta o el orzuelo, sino que quedó ahí como latente y está manifestándose después, años después, debido a que tu sistema inmunitario estaba más bajo que antes y a los factores externos que han ayudado a aumentar la cantidad de estreptococo, como que has ido alimentando con los alimentos que le alimentan a él y te alimentan a ti también, pero le alimentan más a él y han hecho que suba la cantidad y entonces de ahí salen los brotes, los síntomas. Para comprender en detalle cómo el estreptococo se ha convertido en la superbacteria que causa tantos problemas de salud hoy en día, pues
lo hablamos muy en profundidad en el episodio dedicado específicamente a esta bacteria, el Streptococo, que lo podéis ver ya en nuestro canal. También puede haber algo adicional, además de todos estos factores, como el polen, que irrite las cavidades sinusales y provoque un aumento de las histaminas, pero esto no significa que no haya bacterias presentes que provocan la inflamación en la sensibilidad. Lo que quiero decir es que el polen no es la causa es otra, el polen es como un catalizador, algo que ayuda a aumentar los síntomas o que salgan síntomas, que broten síntomas antes. De hecho, Médico Medium explica que cuando tenemos problemas con el polen es un indicio de que hay algo más que no va bien. El polen no debería inflamarnos, no deberíamos tener congestión ni una reacción alérgica por culpa del polen. El polen es el mensajero, un detector de problemas. Nos muestra que hay cosas como alergias a los lácteos, alergias a los huevos, alergias a otros alimentos que, como acabo de decir, se deben a que están alimentando a la bacteria Streptococo, que es la que causa el problema. Estos alimentos crean una barrera mucosa que reacciona por las propiedades curativas de respirar polen, por sus propiedades medicinales, entre ellas propiedades antivirales y antibacterianas, que esto es una información que no vas a escuchar en otro sitio. Esta es una de las razones por las cuales Anthony explica que los test de alergia a menudo son imprecisos y anticuados, como mencionabas antes, Petra. Los anticuerpos IgG que vemos elevados ante ciertos alimentos como el apio o al polen se debe a que sus propiedades antivirales matan virus en el cuerpo que generan una toxina que es la que realmente está creando una subida de histamina. Se culpa al alimento o al polen cuando en realidad el problema subyacente y la causa es otra. Lo mismo sucede con las alergias. Siempre hay una causa subyacente para las alergias y el asma que hace que el cuerpo no pueda soportar una carga adicional. La mayoría de las personas con alergias y asma tienen una carga bacteriana crónica en las cavidades sinusales y solo les basta exponerse al pelo de un perro o un gato o al polen o a productos químicos del entorno o a un poco de hollín o al polvo del aire procedente de incendios para que se produzca la reacción. Cuando las personas que ya padecen una afección bacteriana o viral subyacente y o están muy intoxicadas con metales pesados, pesticidas u otras toxinas, que a lo mejor viven en un entorno tóxico o tienen una exposición crónica o regular a estos, solo se necesita un desencadenante más para que aparezcan síntomas como el asma y las alergias. Las histaminas se activan porque el cuerpo está súper sobrecargado y esto provoca más reacciones. El pelo de un perro no resulta irritante para todas las personas, como el polen no resulta irritante para todas las personas, por lo que eso no es el problema. De hecho, las personas que combatieron el estreptococo que había detrás y que era la causa, ya no tienen hoy esas reacciones, por lo que se confirma que esta información que nos da Médico Medium sí que funciona. Sí, totalmente. Y creo que está bastante claro en el sentido de que hay, fíjense la cantidad de cosas por las cuales a las que se le culpa, digamos, ¿no? Las alergias o se le achaca las alergias, pero en realidad no todos tenemos reacción al pelo del perro, ni al polen, sí a muchas personas, y eso en realidad nos dice que muchas personas efectivamente luchamos con una infección de estreptococo crónica, lo que decías antes, Mónica, ¿no? De que alguna vez, si alguna vez tuviste un orzuelo o alguna vez tuviste una infección urinaria, aunque haya sido cuando tenías 5 añitos, ese estreptococo todavía está ahí. Y en la mayoría de estas personas fueron años de antibióticos y distintas tandas de antibióticos que lo que hicieron fue más que nada seguir reforzando a ese estreptococo que estaba detrás, ¿no? No sé, Petra, cómo fue tu experiencia con esto de las rinitis alérgicas. Pues me empezaba cuando tenía unos 13 años, creo que notaba pues que aparecieron los síntomas que mencioné y mis padres me llevaron al médico y me hicieron la prueba cutánea, luego te salen todos estos puntos y dices, wow, sí que tengo alergia a un montón de cosas, te asusta, ¿no? Y un día me dijeron que tenía, padecía de asma, que no me había dado cuenta y que bajo ningún concepto debería pasar por un campo, un prado
en plena floración o cuando se siega, porque me podía incluso morir. Ok. Em, Esto era el principio, pero en aquel entonces, pues no le eres joven y como un poco rebelde y no te preocupa tanto. Pero con el tiempo, con los años, pues empeoraban los síntomas. Creo que tampoco ayudaba de que yo montaba a caballo y pasaba todos los días afuera y estaba expuesta de cada vez más a todos estos alérgenos que me causaban la reacción. Y a partir de los 20 años me empezaba a tener como ronchas cuando tocaba un- una grama, una gramina, un grano, una planta que estaba alérgica contra ella, pues tenía unas ronchas rojas que picaban también. Entonces la cosa se empeoraba bastante. Y después de tener los hijos, aún más. Pues al final me quedé dentro de la casa durante un mes, mes y medio, en lugar de salir al aire fresco, porque me molestaba tanto lo que he dicho antes, sobre todo el picor en los ojos, es que se hinchaban tanto, estaban siempre tan rojos los ojos y picaban tanto que prefería simplemente quedarme dentro y bueno, pensaba, es un mes, 2 meses al año, puedo sobrevivir esto, no era mi síntoma peor, para decirlo así, pero era mi síntoma más antiguo. Es curioso que llevo desde los 13 años con alergias. Am, Curioso es también que yo nunca pensé a tomar medicamentos porque sí que se puede aliviar, es bastante fácil aliviarlo si tú tomas los antihistamínicos, em, pero yo no era mi caso, yo tomaba cada mes, tenía que tomar analgésicos por el dolor de la regla y me sentía como que no quería tomar nada más. Sí, no sé si es el mejor camino, pero yo creo que la mayoría de las personas sí que toman antihistamínicos para poder funcionar y vivir. Pero me hace tanta ilusión que puedo comentar que ya no lo tengo. Ya llevo 5 años libre de las alergias. Y eso ha venido con el cambio en mi dieta, según la información de Médico Medio. Hay que quitar todos estos alimentos que hemos escuchado que alimentan a la vez a la carga bacteriana, pues mi cuerpo ha podido reducir la carga bacteriana y las muchas toxinas que estaban en mi sangre, en mi organismo, pues poco a poco se han podido ir y soltar. Y ahora cuando salgo fuera y recibo la misma cantidad de polen, pues ya no reacciono. Y sigue siendo una cosa que me sorprende cada año de nuevo. Y siempre estoy, cuando llegamos en mayo, aquí en Mallorca, y siempre estoy como, a ver qué pasa este año, a ver, porque no me lo creo, que son tantos años que he convivido con eso. Y digo, a lo mejor este año el polen, pues ha salido tarde, no es el momento aún. Pero luego estamos en julio y no he tenido ninguna reacción. Sigue siendo como un regalo del cielo, la verdad. No era un síntoma horrible, horrible como otros que te hacen la vida imposible, pero ha sido como un regalo extra de decir, mira, te quitamos esto, ya no tienes alergias al polen. Y así es algo muy, muy, muy especial y no me lo creo aún. Y un regalo extra me quedé pensando, digo, porque vos no, cuando empezaste con esta información, no es que empezaste por estos síntomas en particular y no fuiste a buscar ¿Qué va? quitar este síntoma. ¿Qué va? Nunca pensé, es que nunca pensé en este síntoma cuando empecé con la información a implementar las pautas de médico medium. Nunca pensé en este síntoma. De repente no estaba, nos ha pasado a todas, ¿no? De que de repente algún síntoma que pensabas, bueno, o no se puede, o será más tarde, o de repente
no aparece. Es increíble. Sí, eso es impresionante. A mí me acuerdo que yo tuve muchas alergias de joven también, lo que les contaba, al punto de que se me empezaron a cerrar, se me cerraba la garganta y respiraba solo con un silbido. Y con el tiempo se me fue yendo, bueno, antes pasé por homeopatía, otras cosas que me ayudaron a mejorar, pero el silbido siempre, siempre estuvo. Y solo lo logré, sobre todo cuando hacía mucho esfuerzo. Si me iba a caminar por la montaña, siempre terminaba respirando con el silbido. Y me acuerdo que me ponía aceites esencial, porque obviamente ya convencional no usaba nada, no quería ni acercarme a un corticoide. Y, y el silbido se me terminó de ir Impresionante, aplicando los protocolos. O sea, y ni siquiera, obviamente impresionante. no fui a por eso, ¿no? Pero me encanta cuando salen esos síntomas que sin querer, de repente un día nos damos cuenta que no los tenemos más, porque en Ya, realidad todos los protocolos son antivirales, son antibacterianos, entonces siempre terminamos atacando la causa real subyacente que muchas veces ni sabíamos que estaba ahí. sí, sí, sí. Eso del asma que me diagnosticaron también, eso me ha quedado. Aún tengo un poco. En el sentido de que, pero no tiene que, ahora no está relacionado con las épocas estacionales, sino de repente noto aquí que está más cerrado. Pero también no soy tan estricta como Agos y Mariana. Yo como cereales, vosotros nunca coméis cereales, ¿no? Yo de vez en cuando como un poco de arroz, un poco de avena, un poco de mijo, quinoa, porque me facilita mucho la vida. Y sabemos que el estreptococo, pues, le encanta un ambiente en el cuerpo que crean un poco más ácido, que crean los granos. Y yo podría hacer mucho más para aliviar eso, pero como no era un síntoma que tampoco me preocupaba mucho, pues prefiero poder vivir con un poco más de tranquilidad y facilidad en el día a día. Pero esto sí que sigue aún. Pero curioso que ya no tiene nada que ver con la fiebre del heno. Claro. Es muy interesante esto. Ahora, ahora que mencionaste lo de los cereales, les vamos a contar un poco sobre las soluciones, ¿no? Que nos da Médico Medium para ir detrás de este estreptococo que, como él nos cuenta, y hablamos en el episodio del estreptococo, no hay solo estreptococo A y B, sino que no alcanzan, Médico Medium dicen que no alcanzan las letras del alfabeto para la cantidad de cepas de estreptococo a la que nos estamos enfrentando hoy, después de décadas de estreptococos consumiendo tandas muy grandes de antibióticos, ¿no? Que esto es algo que sí que la medicina lo contempla, ¿no? La resistencia a los antibióticos. Entonces, lo primero que plantea Anthony William es dejar de alimentar la famosa causa, que es estos alimentos problemáticos, ¿no? Como decíamos, el gluten, los lácteos, los huevos, la soja, el maíz, que son los que generan moco y dificultan el trabajo del sistema inmune. Quizás todos habrán escuchado en algún momento que los lácteos generan moco, o se habrán dado cuenta de que en aquel momento, cuando todavía comíamos normal, si estabas un poco resfriado, comías lácteos y enseguida se te llenaba la nariz de moco o producías mucho más moco. Y esto sucede porque los productos lácteos lo que hacen es atascar la autopista digestiva y permiten a los patógenos, todos, hongos, bacterias, moho, virus, que prosperen en el intestino delgado y en el colon, algo que no debería suceder, evidentemente. Como no se descomponen, ni se digieren, ni abandonan fácilmente el organismo, lo que hacen es ahogan, digamos, quitan el oxígeno, que es fundamental. Y cuando al final llegan a deshacerse, son arrastrados por las paredes del tracto intestinal hasta el hígado a través de su vena porta y ralentizan la función del hígado y lo estancan y lo vuelven todavía más perezoso de una forma inmediata y aguda. O sea, así de potentes son los lácteos. Esto provoca una formación enorme de mucosidad. Piensen que el hígado es el filtro del cuerpo y cuando el hígado se atasca, todas las toxinas que se escapan
de él y que entran en el organismo, aumentan todavía más la producción de histamina que alimenta y forma más mucosidad todavía. Entonces entramos como en un círculo de alguna manera. Los lácteos además atascan los vasos linfáticos. Los linfocitos, los glóbulos blancos, que están en el sistema linfático para cumplir esa función, lo que hacen es buscar y destruir a los invasores, ¿no? Los productos lácteos como que se ponen en el medio, se meten en el camino de estas células asesinas naturales que tenemos y permite que los invasores prosperen de alguna manera, ¿no? Un patógeno resulta sumamente tóxico para nuestro sistema linfático. Los venenos que produce estimulan los vasos sanguíneos y los tejidos a producir fluido que se convierte en moco. Imagínense lo difícil que debe ser para un sistema linfático y para el cuerpo, ¿no? Como que eso pase y que eso fluya. Cuando, por ejemplo, una persona contrae el virus de la gripe, este empieza a darse un festín dentro del cuerpo devorando todos estos alimentos que le gustan, como los huevos, ¿no? Los residuos que quedan de huevos, de lácteos, de gluten. Y este proceso genera esta toxicidad que genera más mucosidad todavía. Y si no comes estos alimentos de forma activa hoy, cuando vayas a los episodios de estos alimentos, en donde hablamos también en lo que tardan en salir estos alimentos del cuerpo, y piensen que con el tamaño tan pequeño que tiene un virus o una bacteria, realmente necesitan muy poco de esto, con que quede algún residuo dando vuelta, para poder seguir alimentándose. Es lo que dice él, el virus va encontrando estos basureros, ¿no? De residuos viejos dentro del hígado, que cuando los tomamos incluso hace años. Entonces, cuantos menos basureros de estos tengamos en el cuerpo, menos moco vas a producir cuando cojas el virus de la gripe. Por eso muchas personas que siguen esta alimentación, no es que somos inmunes a todos, sí que de repente nos resfriamos, pero cuando lo hacemos ya no es esa cantidad de moco que era antes, ¿no? Cuando nos resfriábamos, cuando éramos más chicos o incluso antes de entrar en este tipo de alimentación. La mucosidad que resulta cuando el virus de la gripe excreta ese veneno después de consumir estos huevos es toda esa congestión nasal que estamos experimentando cuando estamos resfriados. Nuestro cuerpo, la forma que tiene de ralentizar es también de alguna manera la manera que tiene de ralentizar el virus y poder atraparlo, ¿no? Entonces, esto sí cuando tenemos la gripe, pero ¿qué pasa cuando no tenemos la gripe? Porque como decíamos, la mayoría de las personas albergamos patógenos en nuestro organismo, albergamos estreptococo, albergamos otros tipos de virus latentes, como decía Mariana, el virus Epstein-Barr o el virus herpes zóster, que se alimentan de las hormonas y las proteínas naturales de los lácteos y liberan sus propias toxinas que provocan una respuesta, obviamente, de mucosidad, como les explicaba. Y cuando tenemos una carga patógena, con un nivel elevado de estreptococo, algo que les sucede a muchos niños y adultos que, sin que lo sepan, estas reacciones se incrementan y adoptan la forma de una alergia a los productos lácteos. O, como en mi caso, por ejemplo, a celiaquía. Por eso el lácteo en sí mismo o el gluten en sí mismo no es el problema, porque no todo el mundo tiene una reacción a ellos, ¿no? La diferencia entre estas dos personas, el que reacciona y el que no, es la presencia de los patógenos que se están alimentando de ellos, ¿no? Entonces, es por esta razón que la mayoría de las personas con alergias o sinusitis van a notar una mejoría muchas veces enorme cuando dejan de lado estos alimentos, o incluso a muchos ni siquiera tienen que llegar más allá, simplemente ven que cuando dejan estos alimentos de lado, los síntomas mejoran o hasta llegan a desaparecer. Entonces, dejar de alimentar la causa es una de las cosas principales. ¿Y cuáles otras herramientas nos da Anthony para poder recuperarnos
finalmente de una vez por todas de la sinusitis y la rinitis alérgica? Bueno, tenemos el famoso zumo de apio, tenemos un episodio plenamente dedicado a él. Y en mi caso era la primera herramienta que usé, que implementé cuando descubrí en 2016 a Anthony William. Bueno, sus sales de sodio y vitamina C, tienen una vitamina C especial, proporcionan al sistema inmunitario las herramientas que necesitan para combatir las bacterias. Sus beneficios curativos pueden llegar fácilmente a los senos paranasales porque los compuestos químicos del zumo viajan a través de los vasos linfáticos, que están muy relacionados con los senos paranasales. Muchas veces nosotras cuando tomamos por la mañana el zumo de apio lo dejamos en la boca un tiempo porque así puede traspasar todas sus calidades buenas, pueden traspasar a toda esta zona al sistema linfático y ella directamente puede empezar a actuar. Luego tenemos también la rúcula que limpia las cavidades sinusales. Y está el ajo, el super antibiótico natural y expectorante natural. Sí, todo esto yo puedo dar fe de que funciona y quería mencionar también que yo de pequeña tenía asma, tenía el diagnóstico de asma y curiosamente me lo diagnosticaron justo después de tener varias cirugías donde se usaron antibióticos y además de haber tomado muchos antibióticos de pequeña por infecciones de oído, de la garganta y demás. Y curiosamente también en esa época reaccionaba muchísimo al polvo y me diagnosticaron una alergia al polvo también. Entonces, todas estas cosas van de la mano y empiezas a conectar estas cosas que parecen diferentes, ¿no? Y que no tienen nada que ver, pero cuando empiezas a leer la información de Medico Medium, todo cobra sentido. Y fue justo lo que estaba explicando Agus, quitar algunos alimentos, digamos, prohibidos o problemáticos según el médico medium, antes de conocer el médico medium, me ayudó a reducir esos síntomas del asma. Sin embargo, se me quedó ese silbido que mencionabas, Agus, se me quedó durante un tiempo más y fue, no sé, hace unos años, cuando ya estaba con médico medium y me resfrié, cuando volvió ese silbido dije, ¡ay! Si se había ido. Es como, ¿no? Nos parece tan natural vivir sin esos síntomas porque lo es natural que nos olvidamos que se habían ido. Y es increíble cómo vamos descubriendo todas estas áreas donde Médico Medium nos puede ayudar. Es increíble, de verdad. Em, y una de las cosas que más ayuda, que Anthony confirma, son los trucos de la abuela. Los trucos de la abuela de toda la vida, de dormir con una cebolla partida al lado o de tomar una sopa de cebolla, porque cada abuela tenía sus trucos, ¿no? O usarla en un baño de vapor. Pues todos estos trucos funcionaban porque, bueno, tienen un motivo, ¿no? Desde siempre funcionaban porque las cebollas son potentes antibacterianas y además ayudan a expulsar la mucosidad del cuerpo. Y también las bacterias no pueden desarrollar inmunidad hacia las cebollas como pueden hacia los antibióticos, lo que mencionábamos antes. Después los rabanitos, por otro lado, son excelentes para disolver ese moco que posteriormente la cebolla puede expulsar. La cúrcuma y las hojas del diente de león ayudan a reducir las histaminas en el cuerpo. El hongo reishi y el brócoli tienen muchísimas propiedades antihistamínicas y son muy buenos aliados para todos los que sufren de sinusitis o rinitis alérgica. Sí, en este caso en particular, para luchar contra el estreptococo, hay que limpiar el cuerpo y limpiar el hígado. Es fundamental para eliminar los restos de alimentos problemáticos que llevamos acumulando durante décadas y que siguen alimentando al estreptococo, a los patógenos.
y lo siguen alimentando a menos que lo saquemos. Así que en este caso en particular es importantísimo eliminar en primer lugar los alimentos problemáticos, como son los huevos, lácteos, gluten, soja, esos son los principales, pero tenemos todos los alimentos problemáticos que recomienda eliminar Médico Medium en episodios distintos que os podéis ir mirando poco a poco, ir eliminando poco a poco también esos alimentos problemáticos. Y si queréis ir un paso más allá, se recomienda en el caso también hacer alguna de las limpiezas que recomienda Médico Medium, que también tenemos prácticamente todas las limpiezas o las más importantes ya en nuestro canal, que podéis ir a la lista de reproducción de limpiezas y ver cuál a lo mejor se ajusta mejor a vuestra manera de vida o a vuestras necesidades en el momento. En este caso es muy, muy importante contra el estreptococo limpiar nuestro cuerpo y darle una ayuda extra al hígado. Sí, sobre todo porque piensen que son, como decíamos al principio, superbacterias, ¿no? Que se han alimentado en la mayoría de los casos durante muchos años de antibióticos. Son tosudos, a veces son difíciles de bajar, pero definitivamente es posible. Somos la prueba viviente de eso, igual que muchísimas otras personas. Se puede, si no hemos logrado traer un rayo de esperanza para las personas que llevan mucho tiempo luchando con estos síntomas, realmente les recomendamos intentarlo o leer los libros o meterse un poco más de lleno, mirar los episodios que les comentamos, porque se puede definitivamente. Chicas, no sé si alguna quiere añadir algo más que me haya quedado por ahí o que quiera. Darnos si os ha parecido útil, qué os parece la diferencia entre lo que sabíais hasta ahora y lo que acabáis de aprender. A mí me parece asombroso. Y se puede dar un pasito detrás del otro, si no podéis hacer todo a la vez, se entiende perfectamente, pero hoy o mañana podéis empezar con el zumo de apio. Totalmente, totalmente por algo se empieza, ¿no? Y todas empezamos por algo, así que nos animamos a hacerlo. Si alguien no sabe por dónde empezar o le resulta demasiada información, recuerden que pueden contar con nosotras si quieren hacer consultas privadas, nos pueden contactar por privado, nos pueden dejar mensajes aquí en el canal y estaremos encantados de acompañarlos. Y si no, ya saben que tenemos un montón de episodios en el canal que seguro les van a ser de mucha utilidad. Esperemos que les haya servido la información y nos vemos en el próximo episodio.